La humildad es un concepto que se ha distorsionado durante mucho tiempo. Algunos dicen que ser humilde es no tener ni llevar cosas ostentosas, mientras que para otros la humildad se lleva en el corazón. Hemos olvidado el verdadero concepto según la Biblia. Hoy hablaré de la humildad como significado universal y bíblico. La importancia para el cristiano de ser humilde, ejemplo de humildad en la Biblia y muchas otras preguntas sobre la humildad que muchas personas tienen hoy en día. Estos son los atributos de un ser humano que reconoce en sí mismo que es una persona insignificante en comparación con los demás. Una persona que dice ser humilde suele vestir, comer y vivir con modestia, sin presumir de lo que tienen. Por lo general, nunca llegan a conseguir nada de gran valor, porque para esas personas no hay nada modesto. La humildad se confunde a menudo con la humillación, pero son dos cosas diferentes. Porque la humillación se describe como el acto de vergüenza que una persona expone a los demás. La humildad como valor cristiano es esa razón que permanece en el corazón del cristiano, que nos dice cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Es el hecho de evolucionar en Dios y no creer por ello que somos más que otro. La humildad, según la Biblia, no te limita a vestir, comer y vivir con ostentación, pero sin embargo, tampoco te permite descalificar a otros simplemente porque no tienen lo que tú tienes. La humildad en el ámbito cristiano no te anima a no progresar en el tiempo y el espacio, sino que te anima a ser mejor cada día en todos los aspectos de tu vida, tanto materiales como espirituales. Es el acto de pretender ser algo que no somos en la realidad, y menos aún tener a nuestro alcance. La falsa humildad es muy común entre las personas que quieren ser aceptadas en un grupo de amigos o en la sociedad. Se dan cuenta de que al ser ellos mismos, nadie les ha aceptado. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, ya que suelen ser seres humanos que además adoptan una doble personalidad y pueden ser más peligrosos de lo que podemos imaginar. Una persona verdaderamente humilde reconoce sus limitaciones, utiliza la modestia como un acto de no exclusión, tratando de no llamar la atención y tratando a todos por igual. La verdadera humildad es la que no se esconde, sino que se muestra, aunque algunos la confundan. La verdadera humildad respeta y valora a los demás y a uno mismo. Es una gran verdad que la humildad se lleva en el corazón. La gente ha confundido la humildad con vestir mal, vivir mal e incluso comer mal. Cuando la humildad se lleva en el corazón es algo totalmente diferente. Si tienes dinero y te vistes bien y quieres lucirlo, no hay nada de malo en ello. Lo importante es que tengas verdadera humildad en tu corazón para que no olvides de dónde vienes y para que no tengas que pasar por encima de alguien que se cree inferior a ti. Esta frase ha sido utilizada por muchas personas para describir la humildad y tienen toda la razón. Si eres una persona humilde, seguramente tendrás muchas más oportunidades en la vida que quizás alguien que no es humilde nunca tendrá. Ser humilde te da la oportunidad de hacer cosas que nadie más podría hacer porque son orgullosos, arrogantes e irrespetuosos. En la Biblia puedes ver lo que Dios dice sobre las personas humildes y lo que pueden lograr con solo mantener el valor de la humildad en sus corazones. Mira Lucas 13:30, el versículo en el que Dios se refiere a la humildad como la llave que abre todas las puertas. Dice, entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. La importancia de ser humilde radica en la idea de que Dios está cerca de nosotros o separado de nosotros. Es decir, si como hijo de Dios queremos que Dios esté cerca de nosotros, debemos ser humildes y no arrogantes, pues Dios ve a los arrogantes desde lejos. Cuanto más fruto de una rama, es decir, cuanto más la bendiga Dios cada día, más se inclinará esa rama hacia el suelo. Es lo mismo para los seres humanos. Cuanto más nos bendiga Dios,
económica o espiritualmente, más debemos inclinarnos y arrodillarnos ante Él. En el libro de Isaías 57:15 vemos un ejemplo sorprendente. Dice así: porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. Los valores del reino que Jesús vino a establecer eran totalmente diferentes a los de su época. Los fariseos, los maestros de la ley, buscaban ser el centro de la atención pública y buscaban ser halagados por la multitud. Sin embargo, está claro que muchas personas en nuestros días todavía lo hacen. En Lucas 14, Jesús cuenta una parábola que enseña a sus discípulos a no hacer esto. Se trata de personas que buscan los asientos más honorables en un banquete de bodas. Dijo que se sentirán avergonzados cuando el anfitrión les pidiera públicamente que ocuparan el lugar que realmente era suyo. Continuando con el relato, el Señor aludió a las personas que debían ser invitadas a esta cena y dijo que no tenían que ser amigos o parientes, sino que cuando hicieran un banquete debían llamar a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serían bendecidos, pues no podían pagarles. Jesús también dijo que quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Debemos recordar estas palabras de nuestro Señor para mantener la humildad en nuestros corazones, porque en el reino de los cielos la humildad siempre prevalecerá sobre el orgullo. Todos conocemos las propuestas, todos hemos visto una o nos han propuesto una. Algunas mujeres sueñan con ello en una montaña, en la playa, en un glamuroso restaurante y en un carro de lujo. Pero nadie imagina una proposición en la que el novio lave los pies de la novia. El apóstol Pablo también comprendió la importancia de la humildad y su eficacia para mantener a las personas unidas. Esto es especialmente importante en el matrimonio. Pablo nos exhortó a resistir los impulsos del yo primero. No hagas nada por ambición egoísta o por vanagloria. En cambio, debemos estimar a nuestros cónyuges más que a nosotros mismos y tratar de complacerlos. La humildad en acción significa servir a los demás, y ningún servicio es demasiado grande o demasiado pequeño. Después de todo, Jesús se humilló hasta la muerte, y la muerte en una cruz. La generosidad de Jesús mostraba el amor que tenía por todos los demás. En Proverbio 3, la actitud que el padre recomienda a su hijo es la de la humildad. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor. En el capítulo 2 dice: dedíquense por completo a buscarlo, como si buscaran dinero o un tesoro escondido. No le importa si agosto dura 30 o 31 días, pero es importante tener una mente receptiva a las enseñanzas. Él puede ofrecernos ayuda para que podamos añadir la sabiduría de lo alto y otros puedan incorporar la sabiduría de Dios y de los demás. La falta de ambición no es una frase que quieras ver en tu elevación laboral. A la hora de trabajar es perfectamente normal que los empleados tengan cierto nivel de ambición, pero es muy raro que quienes no la tienen puedan prosperar en cualquier tipo de trabajo. Nadie puede tener éxito en nada en la vida sin un fuerte deseo de hacerlo. Hay que recordar que toda ambición está relacionada con el logro, una faceta que no es muy agradable. A menudo se trata más de la elevación del yo que la realización de una noble tarea en beneficio de los demás. Lo mismo ocurrió con casi todos los reyes de Israel. Saúl comenzó el trabajo con humildad, pero desgraciadamente la fue perdiendo, considerando que el grado que tenía era gracias a él. Olvidó que Dios le había confiado el liderazgo de su pueblo elegido para que pudiera mostrar a las demás naciones cómo llegar a ellas. Cuando el Señor lo relevó de sus funciones, Saúl solo miró hacia sí mismo. En un mundo en el que la ambición suele llevar a la gente a hacer lo que sea para obtener posiciones de poder sobre los demás, Dios llama a su pueblo a vivir vidas dignas y valiosas. Dios llama a su pueblo a vivir de una manera nueva y diferente. No debemos hacer nada que esté motivado por la ambición egoísta y debemos despojarnos del peso del pecado que no nos lleva. Si quieres ser una persona verdaderamente edificante, asegúrate de amar y servir a Dios con humildad, con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas.
Esto forma parte de la humildad y de ser una persona noble. Amar a la gente sin importar su rango, etnia, estilo social, porque todos somos iguales. Uno de los dones de los cristianos es mostrar un amor genuino y desinteresado por los demás. Nuestros dones y talentos nos llegan por la gracia de Dios y han de ser utilizados por la fe, por amor a Jesús y para servirle, no para el reconocimiento personal. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga, amigo y hermano en Cristo, Carl.